Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Estados Unidos desata su plan de guerra, ofensiva total para tomar el estrecho de Hormuz, y el conflicto se intensifica. Y se activan las alertas. Washington se prepara ante un posible éxodo masivo desde Cuba. Además, un vuelo con 117 cubanos deportados confirma que la crisis migratoria no se detiene. Desde la isla, el sacerdote Alberto Reyes suelta una bomba. Les contamos de qué se trata. Y atención, Miguel Cosío de La Resistencia conversa con Sebastián Arcos Casabón sobre la decisión del presidente de Costa Rica de cerrar la embajada cubana. Y Camilo Egaña de Panorama al Día analiza el impacto económico de la guerra junto a un experto en economía. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. Estados Unidos pasa a la ofensiva y lo hace sin titubeos. La administración de Donald Trump ya ejecuta un plan militar para liberar el estratégico estrecho de Hormuz, con o sin apoyo internacional. En la zona, fuerzas estadounidenses han desplegado aviones de ataque A-10, helicópteros Apache y unidades de marines, con una misión clara: destruir amenazas iraníes y recuperar el control de una de las rutas más importantes del planeta. Por ese estrecho circula cerca del 20% del petróleo mundial. Hoy es un campo de batalla. El objetivo es contundente: eliminar lanchas rápidas, drones, minas navales y misiles de Irán que amenazan el paso de buques comerciales. Pero mientras Estados Unidos avanza, Irán responde con fuego. En las últimas horas, ataques con drones impactaron una de las principales refinerías de Kuwait, provocando incendios en varias de sus instalaciones. Al mismo tiempo, Arabia Saudita interceptó más de una docena de drones en su territorio, confirmando que la ofensiva iraní se está expandiendo. Y la amenaza va más allá del campo de batalla. Desde Teherán, altos mandos militares advirtieron que ni siquiera los sitios turísticos en el mundo son seguros para sus enemigos, en una escalada verbal que enciende aún más las alarmas. En paralelo, los golpes contra la cúpula iraní continúan. Israel confirmó la muerte de otro alto mando de inteligencia iraní en operaciones recientes, debilitando aún más la estructura del régimen. Y la guerra ya alcanza lugares altamente sensibles. Un misil iraní impactó en las cercanías de la ciudad vieja de Jerusalén, una zona sagrada para millones de personas en todo el mundo. Aunque no hubo heridos, el impacto dejó un cráter y elevó la tensión a niveles críticos. Mientras tanto, Estados Unidos refuerza su presencia militar. Miles de marines y buques de guerra adicionales están siendo desplegados en la región, en preparación para una operación que podría escalar aún más. Hoy, el conflicto ya no es contenido. Ataques coordinados, infraestructura en llamas, líderes eliminados y amenazas globales. El estrecho de Hormuz se ha convertido en el epicentro de una guerra que podría afectar al mundo entero. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. La crisis en Cuba ya dejó de ser solo un problema interno. Ahora está en el radar directo de Estados Unidos. El Comando Sur de Estados Unidos activó sus planes ante un posible éxodo masivo de cubanos, un escenario que podría desatar una crisis humanitaria en toda la región. Al frente de esa alerta está el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, es decir, el máximo responsable de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe. Y su mensaje fue directo, sin ambigüedades. Estados Unidos no contempla una intervención militar en Cuba. Somos Southcom, o Cortés. Tenemos una orden de ejecución: estar preparados para apoyar al DHS en caso de un evento de migración masiva. Ellos asumirían el liderazgo. Nosotros actuaríamos en apoyo, ya sea en el mar, principalmente, en tierra firme, o en la bahía de Guantánamo, donde estableceríamos un campamento para gestionar a dichos migrantes o para recibir cualquier excedente derivado de cualquier situación que pudiera surgir en la propia Cuba. Esa es mi responsabilidad. En lo que respecta a Cuba, mi cometido consiste precisamente en garantizar esa protección. Esto abarca la base, las familias que residen en ella y a todos nosotros, los ciudadanos estadounidenses, que vivimos en la zona oriental de la isla. A pesar de los rumores que han circulado en los últimos días sobre una posible acción armada, Donovan fue claro: ese no es el camino.
El enfoque es otro y es inmediato. Prepararse para un escenario mucho más probable, una salida masiva de cubanos intentando escapar de la crisis, porque lo que se está viendo dentro de la isla es cada vez más crítico. Apagones prolongados que dejan ciudades enteras a oscuras, escasez de alimentos, falta de medicinas y un deterioro económico que supera incluso momentos históricos como el llamado período especial. A eso se suma un aumento de las protestas y del descontento social que en los últimos meses ha ido subiendo de tono. Todo esto configura una combinación explosiva y en Washington ya están actuando. El Comando Sur trabaja en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional para responder por mar y por tierra ante cualquier flujo migratorio. Uno de los puntos clave es la base naval de Guantánamo Bay, donde se preparan posibles campamentos para procesar a migrantes si la situación se desborda. No es un plan improvisado. Es un escenario que ya está siendo previsto. Además, se han reforzado los protocolos de seguridad en torno a la Embajada de Estados Unidos en La Habana como parte de un plan más amplio ante posibles escenarios de inestabilidad. El mensaje estratégico es claro: no habrá tropas entrando a Cuba, pero sí una estructura lista para contener las consecuencias de lo que está ocurriendo dentro de la isla. Porque mientras el régimen intenta sostener el control, afuera ya se preparan para lo que podría venir después. Un movimiento silencioso, pero que revela hasta qué punto la situación cubana ha pasado a ser una preocupación regional de primer nivel. Informó Leticia Grau para América Noticias. El flujo migratorio entre Estados Unidos y Cuba sigue dejando cifras que no pasan desapercibidas. Un nuevo vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó en La Habana con 117 migrantes cubanos deportados, confirmando que los retornos continúan y que la presión migratoria no baja. Se trata de hombres y mujeres que regresan a la isla en medio de una crisis que, precisamente, ha empujado a miles a intentar salir. Pero hay un detalle que enciende las alarmas. Entre los deportados, al menos 3 fueron puestos bajo investigación por su presunta implicación en hechos delictivos antes de abandonar Cuba, un dato que se suma a una tendencia reciente: vuelos que no solo devuelven migrantes, sino también casos con antecedentes criminales. Y aquí el mensaje de las autoridades es claro: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, no baja la guardia. En los últimos meses, ha intensificado operativos para ubicar, detener y procesar a inmigrantes con historial delictivo, no solo cubanos, sino también de otros países. El objetivo: sacar de circulación a quienes consideran un riesgo para la seguridad pública, y eso se está reflejando en estos vuelos. En lo que va de este año ya suman más de 400 cubanos deportados a la isla en múltiples operaciones coordinadas con La Habana, una cifra que sigue creciendo. Y hay otro dato que marca el momento actual. Durante la administración de Donald Trump, se ha acumulado la mayor cantidad de cubanos deportados en toda la historia de Estados Unidos, más de 5.200 casos, reflejando el endurecimiento de la política migratoria. Pero el contexto es clave. Mientras aumentan las deportaciones, también crece la desesperación dentro de Cuba. Apagones, escasez de alimentos, falta de medicamentos y una economía que sigue deteriorándose. Ese es el punto de origen, y el ciclo es cada vez más evidente. La crisis empuja a emigrar, las políticas migratorias frenan, y los vuelos regresan a los mismos cubanos a la isla. Pero para algunos, el retorno no es el final del camino, es el inicio de nuevos problemas, porque quienes tienen antecedentes penales o investigaciones pendientes pueden enfrentar procesos legales al llegar, o incluso haber sido priorizados en estas operaciones. Y mientras tanto, Estados Unidos mantiene su línea firme: deportaciones activas, controles más estrictos y vigilancia constante sobre inmigrantes con récord criminal, no solo hacia Cuba, sino hacia múltiples destinos. Hoy el escenario es claro: más vuelos, más deportaciones y una política migratoria que no da tregua, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. El sacerdote cubano Alberto Reyes, una de las voces más críticas dentro de la isla, ha descrito con crudeza la situación que atraviesa el país. Desde la diócesis de Camagüey, el religioso relata un escenario en el que la incertidumbre se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Según explica al diario español El Mundo,
Existe una sensación compartida de que algo está por ocurrir, aunque ese cambio no termina de concretarse, afirmó, describiendo una espera angustiosa que se mezcla con la frustración. En paralelo, las manifestaciones, especialmente nocturnas, han ido en aumento, lo que refleja un incremento de la presión interna. La gente no tiene medicina. Yo digo que en Cuba, en este momento, hay un genocidio silencioso. Hay gente que está muriendo. ¿Muriendo por qué? Porque ¿en qué prensa sale que una persona murió por falta de un antibiótico? Un señor que yo recogí en uno de los pueblos que me decía que su único hijo de 14 años, se hizo un esguince en el pie con una herida abierta. Se infectó y se murió porque no hubo un antibiótico. Único hijo de 14 años. Yo he tenido en la parroquia un papá buscando un anticonvulsivo porque su hijo convulsiona con 2 años y él ha estado delante de su hijo. Su hijo ha empezado a convulsionar, lo ha llevado al hospital y al hospital le han dicho no hay nada. Entonces, ¿cómo te pones delante de tu hijo de 2 años que convulsiona y lo único que puedes hacer es abrazarlo? No hay nada. Entonces, Cuba, la gente está muriendo y nadie se entera porque esto no es noticia. Entonces, claro, ante esto, uno no se puede callar. Uno que lo sabe, no se puede callar porque es lo evidente. En ese contexto, el sacerdote resume el clima social con una frase contundente. Cuba es una olla que puede estallar en cualquier momento. Nos quedamos totalmente aislados, explica, recordando jornadas enteras sin internet, telefonía móvil ni fija. Este panorama ha empujado a muchos cubanos a abandonar el país en los últimos años, en busca de oportunidades y estabilidad. Reyes, testigo directo de esta realidad en su comunidad, describe cómo vecinos y conocidos han ido marchándose desde las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, en un éxodo que refleja la falta de perspectivas dentro de la isla. Voces como la del sacerdote ofrecen una visión desde dentro de la realidad cubana. Su testimonio no solo describe las dificultades materiales, sino también el estado emocional de una sociedad que oscila entre el miedo y la esperanza de cambio. Una voz que sin temor habla. Ese es el sacerdote Alberto Reyes, informó Enrique López para América Noticias. Estados Unidos da un nuevo golpe directo al suministro energético de Cuba y lo hace apuntando a su principal respaldo, Rusia. El gobierno estadounidense, a través del Departamento del Tesoro y su Oficina de Control de Activos Extranjeros, ha prohibido el envío de petróleo ruso hacia la isla, cerrando una de las pocas vías que le quedaban al régimen para sostener su ya debilitado sistema energético. La medida es clara. Cualquier operación de venta, transporte o entrega de crudo ruso queda vetada si tiene como destino a Cuba. En la práctica, significa una cosa: menos combustible y más presión. Washington busca cerrar incluso las rutas indirectas. En la mira está el buque petrolero Seahorse, que navega hacia el Caribe con miles de toneladas de diésel ruso. Aunque oficialmente declaró otro destino, su comportamiento ha levantado sospechas, cambios de ruta, señales alteradas y posibles maniobras para evadir sanciones como transferencias de carga entre barcos en alta mar. Todo apunta a un posible intento de llevar combustible a la isla, sin ser detectado. Pero esta nueva prohibición llega precisamente para bloquear ese tipo de operaciones. Según reportes, Rusia habría enviado al menos 27,000 toneladas de combustible en ese tanquero, mientras otro barco, el Anatoly Kolotkin, tendría previsto llegar con cientos de miles de barriles adicionales en las próximas semanas. Sin embargo, con la nueva licencia, esas entregas quedan bajo fuerte presión internacional. La decisión de Estados Unidos forma parte de una estrategia más amplia para aumentar la presión sobre aliados del Kremlin, en especial en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas. Hoy, el mensaje de Washington es directo: cerrar el acceso a recursos clave y aumentar la presión interna. Y la gran interrogante es: ¿podrá resistir Cuba sin el petróleo de Rusia? Informó Leticia Grau para América Noticias. Cubanos con amplio historial criminal caen en manos de inmigración, y algunos ya fueron deportados. En las últimas horas, 3 ciudadanos cubanos han quedado en el centro de esa estrategia. El primer caso corresponde a Ramón Enrique Oliva Lao, arrestado por agentes de ICE, con un expediente que enciende todas las alarmas.
Según las autoridades, acumula delitos que van desde robo y evasión de arresto, hasta fraude, robo de identidad, delitos informáticos y conductas que pusieron en riesgo a menores. Un perfil que lo coloca como prioridad para deportación, aunque su destino sigue siendo incierto. Y es que en el caso de los cubanos, el proceso no siempre es inmediato, debido a las limitaciones para su repatriación. Pero mientras algunos casos quedan en espera, otros ya han sido expulsados. La patrulla fronteriza de Estados Unidos confirmó la deportación de 2 cubanos más considerados altamente peligrosos, arrestados en Los Cayos de Florida. Uno de ellos, identificado como Javier, tenía un historial violento con múltiples condenas por allanamiento agravado, agresión, resistencia a la policía y hasta tráfico de drogas cerca de escuelas. El segundo, José, había cumplido 10 años en prisión federal y admitió haber introducido más de 300 kilos de cocaína desde Bahamas hacia territorio estadounidense. Sus antecedentes incluyen narcotráfico, posesión de drogas y conducción bajo efectos de sustancias. Ambos ya fueron deportados. Aunque las autoridades no precisaron su destino final, el mensaje de las agencias federales es claro. Seguirán sacando de las calles a quienes representen un peligro. Y en el caso de estos 3 cubanos, el historial habla por sí solo, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Ganadora del premio Emmy Internacional. El estreno será este lunes 30 de marzo a las 9 de la noche. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. Estallan protestas en La Habana. Vecinos de Santos Suárez se lanzan a las calles y bloquean el tráfico. En la noche del jueves y la madrugada del viernes, vecinos de Santos Suárez, en el municipio habanero de 10 de octubre, salieron a las calles con cacerolas, encendieron fogatas y bloquearon el tráfico en señal de protesta. Los reportes indican concentraciones en Santa Irene y Calzada de 10 de octubre, así como en la esquina de Toyo, con presencia policial y múltiples focos de inconformidad en barrios cercanos como Lowton y Alamar. Aunque parte del servicio eléctrico fue restablecido, el malestar siguió expresándose por la crisis económica, la escasez y la precariedad diaria. Irán ejecuta a campeón de lucha libre de 19 años, Saleh Mohammadi. Irán ejecutó a Saleh Mohammadi, un luchador de 19 años, junto a otros 2 hombres acusados de asesinar a un policía durante las protestas contra el régimen en enero. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el joven tenía coartada, fue detenido y torturado, y que el juicio estuvo marcado por confesiones forzadas y graves irregularidades procesales. El caso ha provocado indignación internacional por producirse en medio de la guerra y por el riesgo de una nueva ola de ejecuciones políticas en Irán. Crisis de combustible acelera el colapso del turismo en Cuba mientras el sector global vive un boom histórico. La falta de combustible está hundiendo aún más al turismo en Cuba justo cuando el turismo internacional vive su mejor momento desde antes de la pandemia. La escasez de diésel y queroseno ha provocado cierre temporal de decenas de hoteles, reducción de vuelos, reubicaciones de turistas y advertencias de viaje desde países emisores como Canadá, Rusia y Alemania. Aerolíneas han cancelado rutas porque no pueden repostar en la isla. Los cortes de electricidad afectan servicios básicos en instalaciones turísticas y muchos visitantes adelantan su retorno o deciden no viajar por miedo a quedar atrapados sin luz ni transporte. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Aquí estamos, una jornada más en La Resistencia. Tengo muchas noticias como cada tarde y bueno, nada más quiero decir, luego comentaré, ya tengo la baraja castrista, ya está disponible en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, 25 pesos, está quién es quién en el poder, en el régimen castrista, todo, vamos a decirlo por ahora. Tengo aquí también la gorra Make Cuba Great Again, se lo agradezco al congresista federal Carlos Jiménez y a Rey Anthony, su jefe de despacho. Gracias, una gorra, lo que dice aquí importante, haz que Cuba sea grande de nuevo y eso lo vamos a lograr. Voy a comenzar con Sebastián y voy a comenzar con el tema de Costa Rica. Sebastián, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Miguel, es un placer. Sebastián, rápidamente, después vamos a poner los videos. Tu lectura de este paso que ha dado Costa Rica, que a mi juicio es mucho más, no digamos preciso, pero es mucho más contundente que el que ya había dado hace una semana y media Ecuador. Definitivamente. Es una pena que los países hermanos latinoamericanos, estoy usando el lenguaje intencionalmente del régimen cubano, se hayan demorado tanto en repetir lo que ya hicieron una vez al principio, en los años 60, cuando la OEA todavía servía para algo, y rompieron relaciones con el recién estrenado régimen de Fidel Castro. Hoy día tienen muchísimas más razones para hacer eso. Y de hecho, debería establecerse como una norma en la política exterior
de América Latina no mantener relaciones diplomáticas con ningún régimen que no sea una democracia plena. Y estoy pensando en China y Taiwán y la cantidad de países latinoamericanos que se vendieron, no hay otra manera de decirlo, a China y rompieron relaciones con Taiwán, que es democrática, por el dinero que los chinos supuestamente iban a invertir en esos países. Y ahora parece que están empezando a ver la luz. Costa Rica es uno de los países modelos en América Latina, modelos para Cuba, un país pequeño, sin recursos naturales extraordinarios, más allá de la capacidad de sus habitantes, los recursos humanos de sus habitantes. Y es un país pacífico que lleva 100 años de democracia y que tiene índices de salud y de educación que son superiores a los de Cuba. Entonces, nosotros los cubanos deberíamos estar prestando mucha atención a Costa Rica y yo creo que sería históricamente justo, porque una vez los costarricenses apoyaron a los cubanos que querían tumbar a Batista, que Cuba aprendiera el camino democrático de la mano de Costa Rica. ¿Qué te parece, Sebastián? O si quieres comentar algo, si oímos al presidente Chávez. Adelante. Adelante. Tenemos al presidente Rodrigo Chávez por ahí. Andrés. Muchas gracias, canciller. Usted siempre muy y elegante, como debe ser un canciller. Yo lo único que voy a decir a hoy, el gobierno de Costa Rica conoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, por favor, en vista de el maltrato, la represión, las condiciones indignas que tienen a los habitantes de esa isla hermosa. No reconocemos la legitimidad de ese gobierno. El canciller lo dijo de manera muy bonita: llévense sus diplomáticos. Nosotros no vamos a tener consulado allá, los vamos a atender desde Panamá. Nos van a atacar muy duro de afuera, y los mismos que no quieren escáneres, los mismos que no quieren relaciones policiales y de seguridad con los Estados Unidos. Y nos estamos comiendo esa bronca porque llegó a un extremo inaceptable. ¿Tú evalúas, Sebastián, que ahora que vimos el caso de Ecuador, ahora el de Costa Rica, que me parece contundente, porque primero su embajada en La Habana la han cerrado, la han trasladado para todos los trámites consulados de los costarricenses a Panamá, van a cerrar la sede en La Habana, y segundo, han expulsado a estos truanes de allá, a los diplomáticos que ya sabemos que hacen en esos países. ¿Tú crees que esto veamos una cadena en el caso de países de América Latina que comparten la misma visión de esta administración en la Casa Blanca hacia la libertad, hacia América Latina? ¿Tú crees que vamos a verlo o cuál es tu evaluación? Yo quisiera verlo, francamente. Desafortunadamente, la historia nos enseña que en América Latina los gobiernos, aunque sean de centro derecha o de derecha, aunque sean conservadores, siempre son muy cuidadosos a la hora de insultar al sector de izquierda dentro de sus propios países, que siguen siendo todavía poderosos. Son demasiado cautelosos a la hora de elegir entre lo que es correcto y lo que es conveniente, y terminan haciendo lo que es conveniente. Primero, liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, amnistía de verdad. 2, acabar con el aparato represivo. 3, disolución del Partido Comunista y de todas las organizaciones que tiene pegadas, incluyendo, y aportaste aquí, todos los activos que tiene, edificios, carros, esto, Y dijiste que el modelo que sería posible es buscarse a un militar de rango medio, coronel, teniente coronel, mayor, el que fuese, que no tenga un compromiso directo, un hilo directo de deuda o de lo que fuera, ni que haya participado en actos represivos con la jefatura de 67 años cruel en Cuba. ¿Cómo llegamos ahí, Sebastián? ¿Cómo tú visualizas? ¿Tú crees que la administración está en ese camino que tú estás delineando?
Yo creo que la intención es precisamente esa. Mira, no podemos escoger a la persona que va a hacer la transición, porque los regímenes totalitarios son, por designio, por naturaleza, opacos. Y no podemos identificar a esas figuras por adelantado. Es más, si pudiéramos identificar a una de esas figuras por adelantado por razones de inteligencia, etcétera, claro, correríamos el riesgo de que el régimen se enterara y eliminara a esa figura de antemano. De acuerdo. La historia no funciona de una manera programada, como insisten los marxistas que funciona. La historia es mucho más espontánea. Pero lo que está bien claro es que cuando tú fracturas a un régimen de esta naturaleza y empieza a derrumbarse la estructura de la goma, el cemento que mantiene la estructura del poder, surgen oportunidades para que aparezcan otras figuras que den el paso y tomen ese lugar histórico. Te voy a poner un ejemplo muy clásico. La revolución húngara contra los soviéticos en el año 56 empezó por un grupo de militares. Es verdad. Espérate, la historia es muy interesante. El régimen mandó al jefe de las Fuerzas Armadas a que dominara la situación. El jefe de las Fuerzas Armadas, Imre Nagy, se reunió con los soldados y decidió que en vez de arrestarlos, él se iba a sumar a la sublevación. Así fue. Y se convirtió en el líder de la revuelta contra los soviéticos en Hungría. Entonces, el choque de las restricciones a combustible que tiene Cuba ahora, más el choque que viene, que yo estoy previendo que Estados Unidos va a tener que usar la fuerza militar en Cuba para mandar una señal al régimen de que tiene que moverse. Ese choque, esa fractura, puede que genere la persona que estamos buscando. Vamos a tener que esperar, desafortunadamente, porque ahora no podemos identificar a esa persona. 67 años de castrismo se ha dado solamente porque ha sido el régimen de dos hermanos. Pero Raúl, quien gobierna ahí, es él con 94 años y su familia. El Cangrejo, Alejandro Castro Espín, el sobrino nieto Oscar Pérez Oliva Fraga. Y es muy difícil, no sé cómo tú lo ves, Sebastián, que los civiles, los Bruno Rodríguez Parrilla, los Marrero, los Roberto Morales Ojeda, los Díaz Contado, tengan cierto poder real sobre la fuerza militar que sostiene corrupta la parte de arriba a ese régimen. Entonces, yo coincido contigo que más que un Adolfo Suárez, cuidado y no venga de ese estamento militar, de un mayor, yo creo que puede ir por ahí. Porque además tiene que ser un hombre que garantice el orden público. Exacto. Tú ves a Bruno Rodríguez Porrilla garantizando aunque sea el elevador de su casa. Por supuesto que no. No. Ninguno de los civiles puede servir en ese rol de transición, porque los civiles están ahí porque Raúl Castro quiere que estén ahí, no porque ejercen un poder real. El poder real está en manos de las Fuerzas Armadas. Por eso es que yo creo que es muy probable que tengamos a alguien de las Fuerzas Armadas como el hombre de la transición. Va a ser más un Nagy que un Suárez. En el caso de Cuba. Esa es la manera que yo lo veo, porque además de eso, en el caso de Cuba se ha invertido una ecuación que era cierta para los países comunistas de Europa en el año 89. El partido era quien gobernaba y las Fuerzas Armadas siempre se supeditaron al partido. Cuando el partido se dio por vencido, las Fuerzas Armadas simplemente siguieron en esa misma dirección y aceptaron el cambio de poder. En Cuba se invirtió la ecuación. Raúl Castro la invirtió. El partido no es quien gobierna, no es el poder real. El poder real son las Fuerzas Armadas. El partido es simplemente una fachada de gobierno civil
y de caras más o menos jóvenes que trataron de modernizar, de darle un barniz a esa imagen que Raúl Castro construyó con la intención específica de confundir a Barack Hussein Obama, presidente de los Estados Unidos. Y lo consiguió. Bueno, lo engatusó. Bueno, te voy a decir una cosa. Qué bueno que salió mal aquello. Menos mal. La historia y sus cosas. Qué bueno que salió mal. Porque tú te imaginas que en el año 2016, noviembre, Hillary Clinton hubiera ganado. Que por cierto, hay que ser justo. En materia de política exterior, Hillary Clinton demostró, siendo incluso secretaria de Estado de Obama, ser mucho más hábil que su jefe, que el presidente. Sí, eso no cabe duda. Obama llegó al poder con un equipaje ideológico completamente equivocado, donde en su visión del mundo Estados Unidos siempre fue un agente negativo, siempre fue una contribución a la crisis y no una manera de resolver la crisis. La política de él con Cuba simplemente encaja perfectamente en una política que usó en todo el mundo. La usó con Rusia, la usó con China, la usó con Irán y la usó con Cuba. Cuba, según Obama, el problema de Cuba era que la política norteamericana había arruinado al país y por lo tanto, cambiando la política norteamericana, el país se arreglaba. Ignoró completamente las decisiones soberanas que tomaron los Castro desde que llegaron al poder. Sebastián, me tengo que ir, pero solo te quiero preguntar lo que casi siempre pregunto. ¿Te sientes optimista esta vez del cambio? ¿Te sientes optimista? Lo que yo le digo a todo el mundo es que estoy reprimiendo mi optimismo. Te copio esa. Tengo 3 cosas para copiarte y debes compartir el crédito. 1, el consenso de Miami. Es más, te convido a que escribas sobre ese ángulo. Yo he escrito sobre eso, pero este ángulo creo que no se lo he leído a nadie. 2, este planteamiento de los 4 grandes pasos que ha dicho. Y esto de la represión interna. Menos mal que ya Freud murió, porque si no te sentaría en su sofá. Señores, qué gusto he tenido de conversar con mi amigo Sebastián Arcos Casabón, director interino del Instituto de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida. Aquellos que dicen y le echan a FIU, ahí tienen a Sebastián, señores. Oye, te convido para la próxima, ¿eh? Muchas gracias, Miguel, con muchísimo gusto. Un abrazo. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Luis Gómez, el portugués, como le dicen mis oyentes, el economista portugués. Boa tarde, Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué rico escuchar Calema. Tú sabes una cosa, te voy a dar una curiosidad. Yo ya compartí el escenario con Calema en 2018. ¿De verdad? ¿Cantando tú con Calema? Yo cantando en el mismo evento. Yo en mis hobbies, yo soy cantante. Yo sé que tú cantas, sí. Y en Portugal, y fuimos los dos a hacer la final del Big Brother en Portugal. Grande Hermano, en 2018 creo. Oye, eso, por Dios, un economista de tu talla y cantante. Me gusta. Hay que diversificarse, sí. Mi sueño era ser o cantante o corista. Esa gente que van atrás bailando así con los cantantes. Pero eso no llegué. Pero yo aprendí música desde los 6 años de edad. No, yo no, ¿eh? No, lo mío es descaro. Sí, tocar piano, después un poco guitarra y ahora compongo mis propias canciones. No, pero tienes que venir. Mira, nos quedamos esperándote y lo anuncié que venís a tomarte el café con nosotros. Yo sé. Mil disculpas, pero tuve aquí una complicación. A ver si la próxima vez La próxima semana, por favor. Llevo pasteles de nata. No tienes que hacer eso. De castigo, no, claro. Por Dios. Mucho gusto. Ahora mismo yo estaba diciendo que tengo una debilidad porque me comí una cajita de esa Louis Cuisine, esas cajitas de comida de cosmonauta, que uno se queda con un hambre y me sentía como débil y yo decía, Dios mío, un pastelito de guayaba o de nata, de lo que sea. Pero bueno, entramos en materia, Luis. ¿Are you ready? Yes. Bien.
La Reserva Federal mantuvo sin cambio las tasas de interés el miércoles, mientras inversionistas y responsables de política se preparaban, cruzaban los dedos, ponían vasitos de agua, tabaco, etcétera, para enfrentar las consecuencias de la guerra de Estados Unidos con Irán. Mi primera pregunta es, ¿cómo impacta esa decisión de la Reserva Federal a nosotros los consumidores que vivimos de un sueldo quincenal? Mira, en realidad el impacto es mantener el costo del capital, o sea, no va a haber cambios para quien está pagando un mortgage, para quien tiene que pagar una tarjeta de crédito. Las tasas de interés se mantienen exactamente iguales como estaban. Yo sinceramente creo que en este momento, con la guerra que estamos, con un crecimiento económico muy frágil, muy débil, muy reducido que tenemos. Acuérdate que la semana pasada ha sido corregido el crecimiento económico del último trimestre del año pasado de 1,4% para 0,0%, y hay un miedo que se repita un fenómeno de los años 70, que es no haber crecimiento de la economía y al mismo tiempo haber una inflación. Eso es lo que ustedes llaman estanflación. Esta inflación, exactamente. Dios mío, pero eso es peor que una suegra. Casi peor que una suegra, diría. Porque eso significa, ¿qué significa en la práctica? Que no hay aumentos de salarios y que el costo de vida aumenta. O sea, nosotros no ganamos más de un año para el otro, pero vamos al supermercado y los alimentos están más caros. O sea, hay una depreciación, una reducción del poder adquisitivo. Eso es muy malo para la economía. Malísimo. Una forma de contrariar a una tendencia para la inflación es no reducir más las tasas de interés. ¿Qué hubiera pasado si la Reserva Federal hubiera decidido bajar las tasas de interés como quería el presidente Trump y como quiere la mayoría? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera impactado eso en la economía? A corto plazo podría ser bueno porque los costos de mortgage, los costos de la tarjeta de crédito podría ser más bajito, pero en muy medio plazo podría ocurrir un fenómeno que justamente es aumentar la inflación. Este país ha hecho desde el COVID un ajustamiento muy interesante, o sea, se bajó la tasa de inflación sin aumentar el desempleo, ¿ok? Aumentando el empleo en el caso, y eso es lo que llaman los economistas un soft landing, o sea, reducir inflación sin impactar en la economía, en el empleo. Y eso fue una cosa buena que se creó, y ahora yo creo que la Fed fue conservadora, no querer arriesgar reducir las tasas de interés porque eso podría producir un aterrizaje suavecito, sin sobresalto. Un soft eso landing. mismo, como Elvis Crespo, ¿verdad? Con una canción suavecito. Sí. Oye, suavemente. Hay algunos economistas que esperan que la inflación suba. ¿Tú estás entre ellos? Ahí, eso no es necesario, con debido respeto, ser economista. Basta ir a una estación de gasolina para entender que en 3 semanas subió bastante el galón. Y a partir del momento que hay un aumento del costo de la energía, hay un aumento de todo, porque para traer de la horta se dice de la finca, al supermercado, se gasta más dinero en gasolina, porque claro, la gasolina está más cara y los productos tienen que aumentar. Por eso mismo hay una tendencia para la inflación. California tiene ya $5 el galón, ¿eh? Hello, que no es fácil. Oye, recuerda que antes de esto estaba el galón como a 2,8, 2,9, creo, ¿no? Exacto. Y hoy el presidente ha anunciado, el Pentágono ha anunciado que va a pedir $200 millones al Congreso para acabar o para seguir en esta guerra. Yo digo, Luis, si esta guerra continúa, vamos todos a pagarlo muy caro, ¿eh? Y entonces nosotros los pelados, que ganamos un sueldo quincenal, lo que nos queda es oír la radio, atender a las noticias y rezar porque esto se resuelva de la mejor manera y que el precio de la carne baje y que el precio del café La Llave baje y que, caramba, el otro día fui a una tienda, no voy a decir cuál, a comprar un pan italiano que yo compro. La hogaza de pan, la barra de pan, estaba $5.50. Yo dije, el Papa León XIV ha hecho el pan contra
Pero bueno, Luis, la semana que viene te espero, no faltes. No tienes que traer el dulce, no hagas eso, no te gastes la plata. Lo traigo con gusto. Hasta que yo como buen portugués quiero, para allá tú me das el gusto de poner música portuguesa. Pues te pongo a Calema ahora. A mí me da gusto de adulzar la boca a quien está ahí en la radio. Gracias, querido Luis. Te pongo a Calema. Buena tarde, muchas cosas buenas. Gracias, buenas. Chao. Gracias, chao. buenas. Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Información confiable y al momento, de lunes a viernes a las 7 y a las 10 de la noche, aquí en América Noticias.